Hola tejedoras y tejedores, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial. Yo soy Claudia y hoy vamos a tejer este hermoso bolso que es moderno, artesanal, es elegante, está en tendencia, pero lo más importante es muy fácil de realizar y lo vamos a tejer principalmente en puntos bajos y puntos deslizados. Miren esta belleza, sus laterales redondos están súper bien estructurados. Su otro lateral, la parte de abajo, la parte de las asas tiene un acabado muy bonito y su adorno. En la parte interior es bastante amplio y es liviano, quedó pesando 580 gramos. Así que espero te animes a tejerlo, que este video tutorial sea de gran ayuda y les guste. Para este proyecto vamos a trabajar con trapillo estralicrao, es un trapillo liviano, muy suave, y su hebra es de 2,5 centímetros y él es de Polos Insumos. Así que vamos a iniciar con el paso a paso. Voy a tejer entonces con una aguja número 5 y vamos a empezar realizando un anillo mágico así. Ingreso la aguja, tomo lazada, la saco hacia adelante y hacemos un punto bajo. En esta parte vamos a poner un marcador para saber dónde es el centro. Listo. Ahí. Y vamos a hacer 6 puntos bajos dentro de este anillo mágico más para completar 7 con este primero. Entonces, saco lazada, tomo lazada y paso por estas 2 orejitas. Nuevamente ingreso, saco lazada hacia adelante, me quedan 2 orejitas, tomo lazada y paso por las 2. Aquí ya llevamos 3. Paso lazada, tomo lazada, tomo nuevamente lazada y paso por esas 2 orejitas. Llevamos 4. Hacemos el quinto. Apretamos acá un poquito. Hacemos el sexto. Y hacemos el séptimo. Así. Ahora apretamos así. Un poquito más. Así. Estiramos esta orejita. Sacamos la aguja. La pasamos acá en el primero. Así. Tomamos la orejita y la llevamos hacia atrás. Así. Apretamos un poquito más. Y ahora vamos a buscar donde tenemos el marcador y ahí vamos a meter la aguja. Miren, ahí tenemos el marcador. Nuevamente, entonces voy a ingresar acá la aguja para que pase. Acá debe pasar acá centradita a la parte de atrás. Entonces, es un poquito difícil con el primer punto, pero no imposible. Miren, ahí no, debe quedar en medio de estos dos. Ahí, en medio de esos dos muritos, miren. De estas 2 piernitas que hay ahí, la aguja debe pasar centrada y en esta segunda vuelta vamos a hacer puntos bajos centrados y en cada punto vamos a hacer un aumento. O sea, acá tenemos el primero, ya podemos retirar el marcador. Acá tenemos el primero, ahí mismo vamos a realizar otro, igual centrado. Tenemos el primer aumento, ahora vamos al segundo espacio, al segundo punto que es acá. Y miren, la aguja atrás debe pasar centrada en medio de estos 2 muritos. Ahí. Y hacemos 2 puntos bajos centrados. Entonces, uno y ahí mismo realizamos el otro. Así. Vamos al siguiente. Acá, que la aguja atrás pase centrada. Lo pasamos hacia adelante. 1 y ahí mismo realizamos el segundo punto. Así. Vamos al siguiente, que la aguja traspase centrada y hacemos 1 y ahí mismo hacemos el segundo. O sea, estamos trabajando un aumento por cada punto bajo de la vuelta anterior.
Vamos al siguiente. 1 y 2. Vamos al siguiente. 1 y 2. Y realizamos el último. Acá está. Que la aguja a la parte de atrás sale centrada. Entonces hacemos 1 y hacemos 2. En esta segunda vuelta terminamos con 14 puntos porque hicimos un aumento por cada uno. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos. Vamos a cerrar esta segunda vuelta. Ingresamos la aguja en este primero. Tomamos la orejita. La llevamos hacia atrás. Así. Ahora, ingresamos en el primer punto de acá. Que la aguja a la parte de atrás salga así, centrada, lo mismo. Así. Tomamos las dos orejitas, tomamos la lazada y aquí ya tenemos el primer punto. Ahí mismo vamos a realizar otro punto para completar un aumento. Así. Y ahora vamos a seguir con esta secuencia que es, acá vamos a trabajar solo un punto, al siguiente un aumento, un punto, un aumento y así. Entonces, acá tenemos un aumento. Ahora en el siguiente no vamos a realizar aumento, solo vamos a hacer un punto bajo centrado. Al siguiente sí vamos a realizar un aumento. Recuerden que la aguja a la parte de atrás debe salir centrada. Así, uno. Y ahí mismo vamos a hacer el segundo. Vamos al siguiente, realizamos uno, no realizamos aumento. Al siguiente sí vamos a realizar un aumento. Al siguiente solo realizamos un punto bajo centrado, así sin aumento. Al siguiente sí realizamos aumentos. Y así vamos a continuar la secuencia hasta que terminemos esta tercera vuelta. Seguimos trabajando un aumento, no, sí, no, sí, no. Acá estoy realizando ya el último punto bajo centrado, así. Y esta tercera vuelta la terminamos con 21 puntos. Estiramos un poquito la orejita, ingresamos la aguja acá en el primero, tomamos la orejita y la llevamos hacia atrás. Así. Apretamos un poquito y vamos a iniciar acá en este primero. Recuerden que la aguja atrás debe salir centrada en medio de esas dos piernecitas. Tomamos la lazada, la pasamos hacia adelante. Tomamos la lazada y la pasamos por las dos orejitas y aquí ya tenemos nuestro primer punto. Vamos al siguiente espacio y realizamos otro punto. Entonces, esta cuarta vuelta la secuencia va a ser 2 puntos, un aumento, donde no hicimos aumento en la vuelta anterior, aquí va a ir un aumento, 2 puntos, un aumento. Entonces, vamos a realizar el aumento, a la parte de atrás centrada la aguja, sacamos la lazada, tenemos el primero ahí mismo, el segundo y ahí tenemos el aumento. Trabajamos 1 y trabajamos 2 sin aumento. Continuamos con el aumento 1 y 2 sin aumento. Entonces 1 y 2 y así continuamos con la secuencia trabajando 2 puntos sin aumento, 2 espacios sin aumentos, un aumento, 2 espacios sin aumento, aumento y así hasta llegar al final que acá realizamos el aumento. Estoy finalizando la secuencia y mire, iniciamos con 2 puntos bajos, ahora finalizamos con aumento. Entonces, ingresamos la aguja que a la parte de atrás salga centrada, hacemos el primero y ahí mismo hacemos el segundo. Y así
Completamos la secuencia. Ahora sacamos la orejita. Esta vuelta la terminamos con 28 puntos. Vamos con la última vuelta. Tomamos la orejita, la llevamos hacia atrás, apretamos un poquito, así. Ingresamos en el primero. Tomamos las dos orejitas, tomamos lazada y pasamos por el primero. En este no vamos a hacer aumentos, vamos al siguiente y realizamos un aumento. Entonces, en esta vuelta, ¿cómo es? Les voy a explicar. En esta vuelta va un aumento, 3 puntos bajos entrados sin aumento, un aumento, 3, y acá iniciamos con 1 porque vamos a dividir 1 para este lado y finalizamos acá con 2. Entonces, un espacio sin aumento, 2 espacios sin aumento y 3 espacios seguidos sin aumentos. Ahora el siguiente espacio sí vamos a realizar un aumento. Entonces 1 y ahí mismo ingresamos la aguja, tomamos lazada y hacemos el aumento. O sea, 2 puntos bajos entrados en un solo espacio. Trabajamos 1, 2, 3 y realizamos al siguiente un aumento. 1 y 2 puntos bajos entrados en el mismo espacio. Y así vamos a seguir esa secuencia trabajando 1, 2, 3 espacios sin aumento, 1, 2, 3 y así hasta que lleguemos acá al final. Estoy finalizando la última vuelta, entonces hago el aumento. Y termino con 2 puntos, 1 y 2. Porque lo habíamos dividido, 2 para este lado y 1 con este, completamos los 3. Listo. Ahora vamos a cortar. Y esta vuelta la terminamos con 35 puntos bajos entrados. Entonces, ingresamos la aguja acá, de atrás hacia adelante. Tomamos esta orejita, aquí. La vamos a pasar por este murito. Ahora sí se ve mejor. Ahí. Tomamos la orejita y la pasamos hacia atrás. Apretamos y miren el cierre. Queda perfecto. Ahora vamos a esconder esta hebra de acá. Por los mismos puntos de la parte de atrás. Así, ahí ya la podemos cortar. Si ustedes quieren pegarla está bien, o si no la pueden coser. Lo mismo vamos a hacer con esta. La ocultamos acá en la parte de atrás. Y ahí ya la podemos dejar. Miramos que acá no lo hayamos apretado tanto. Y listo. Cortamos. Y ahora vamos a tomar lo que es la medida. Esto de ancho me quedó de 11 centímetros y medio. Por todos los lados me va a quedar la misma medida. Y así tal cual como este vamos a realizar otro. La misma medida. El mismo paso a paso. Y bueno, vamos a continuar con lo que es el frontal. Para el frontal entonces, como en cada base nos quedó de 35 puntos, vamos a iniciar entonces realizando lo que son 36 cadenetas para trabajar 35 puntos. Ingresamos la aguja acá, tomamos lazada, pasamos la orejita y tenemos nuestro primer nudo corredizo. Ahora vamos a hacer 36 cadenetas. Entonces, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así hasta que completemos las 35. Tengo finalizadas las 36 cadenetas y esto tiene una medida de 28 centímetros de largo. 28 centímetros de largo, así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar acá en la parte de atrás. Por cada murito vamos a realizar un punto bajo. O sea, hicimos 36 cadenetas y en total nos deben salir 35 puntos. Tenemos acá la orejita, pasamos la aguja por el murito, tomamos lazada hacia adelante. Nos quedan 2 orejitas, tomamos lazada y pasamos por las 2 orejitas. Vamos al siguiente. Así. 2 orejitas, tomamos lazada y pasamos por las 2 orejitas. Pasamos por el murito. Siguiente. Así vamos trabajando por cada murito un punto bajo. Súper fácil. Así, por cada murito realizamos un punto bajo. Miren. Tomamos la orejita, pasamos hacia adelante, tomamos lazada y pasamos por las 2 orejitas. Y así continuamos trabajando por cada murito un punto bajo hasta que lleguemos al fin de las cadenetas. Hasta acá. Y en total nos deben salir 35 puntos. Estoy trabajando ya la última cadeneta. Hago el punto bajo. Y ahora ingreso la aguja por esta, así. Tomo esta lazadita que nos quedó al comienzo y la paso hacia adelante para ocultarla. Hago una cadeneta de altura, doy la vuelta al tejido y vamos a empezar a trabajar acá tomando la parte trasera. Por cada una de ellas vamos a trabajar un punto bajo. Entonces siempre ingresamos acá en el primero. Y hacemos el punto bajo. Voy al siguiente. Tomo lazada, 2 orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las 2. Y ahí tenemos el siguiente punto bajo. Y así de paso voy ocultando esta tirita. Entonces por cada espacio trabajamos un punto bajo. Y así vamos a continuar entonces hasta que lleguemos acá al final de los puntos, trabajando un punto bajo. Estoy llegando al final de la segunda vuelta de puntos bajos. Realizamos el último. Cadeneta de altura. Doy la vuelta y vamos a continuar trabajando acá, tomando la hebra de atrás. En todas las vueltas siempre vamos a tomar la hebra trasera y solo vamos a trabajar puntos bajos. Miren. Iniciamos en el primero, vamos al segundo espacio, siempre trabajando puntos bajos. Yo no estoy trabajando tan apretado, pero tampoco lo estoy trabajando tan suelto. Así continuamos entonces
por cada espacio vamos a trabajar un punto bajo en cada vuelta. Así se va viendo el tejido en la parte de adelante o en la parte de atrás. Así voy a trabajar entonces hasta que complete 21 vueltas. Se va a seguir haciendo lo mismo tal cual desde la segunda vuelta hasta que complete 21 vueltas. Estoy terminando acá la vuelta número 21. Hago el último punto bajo así. Así ya tenemos entonces lo que es el tejido. Vamos a contarlas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 vueltas. Esto de largo tiene 35 centímetros de largo y de ancho tiene 21 centímetros. Entonces, vamos a continuar. Vamos a trabajar. Este es el lado que vamos a dejar para la parte de afuera. Miren qué bonito se ve. Así que vamos a iniciar. Traemos lo que es uno de los redondetes del lateral, se puede decir, y vamos a ponerlo acá. Así, primero vamos a hacer esto. Entonces sacamos esta lazadita acá y vamos a meter la aguja en este primer punto. Ahí, ahora sí la vamos a pasar aquí. Así. Y hacemos un punto deslizado. Y vamos a continuar la unión tomando entonces mira, acá tenemos este completo, entonces tomamos este de la parte de afuera y este de la parte de adentro, así. Así, listo, trabajando puntos deslizados. Entonces vamos al siguiente, este con este, y realizaremos un punto deslizado. Este con este y realizaremos un punto deslizado, así. No tan sueltos, no tan apretados. Así. Continuamos tomando una hebra de adelante del tejido frontal con una trasera o una también es del frente porque es la parte del frente del lateral. Y estamos haciendo la unión trabajando puntos deslizados. Así.
Así estamos continuando trabajando un punto deslizado para hacer la unión. Acá ya estamos llegando al final, nos faltan dos del cuerpo y dos del lateral. Así, siguiente, ya es el último ahí. Listo. Miren cómo nos ha quedado. Así nos queda y podemos ver que la parte de adentro siempre va a ser amplio. Entonces, ahora que hemos finalizado ahí, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a hacer un punto deslizado y vamos a trabajar acá por cada espacio un punto bajo. Ahí, aquí, acá, acá, hasta que lleguemos al otro extremo. Ustedes no se van a perder porque es donde hicimos cada punto de cada vuelta, ahí va a ser el punto bajo. Acá, entonces ahí, aquí ya no vamos a realizar punto bajo, sino vamos a coger este con este así. Y de ahí para allá vamos a seguir trabajando lo que es la unión de puntos deslizados. Acá hice uno mal porque no es este, sino tomando este de acá. Y continuamos trabajando la unión así con punto deslizado. Estamos haciendo lo mismo que hicimos en este extremo. Ni muy sueltos, ni muy apretados. Y así continuamos hasta que lleguemos a este extremo. Estamos haciendo la unión tal cual como en el otro lado. Estoy llegando ya acá al final. Estoy en los dos últimos. Listo. Así. Hacemos un punto deslizado y vamos a trabajar acá en el primer espacio un punto bajo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en este extremo. Entonces continuamos trabajando por cada espacio un punto bajo. Continuamos.
Llegamos acá, estamos llegando al final. Hacemos acá el último. Y ahora vamos a hacer acá, donde finalizamos, ahí ingresamos y hacemos un punto bajo. Le damos un poquito de altura, así. Y ahora vamos a empezar a trabajar puntos deslizados acá donde hicimos el primero. Entonces, ingresamos la aguja así por la parte de atrás, la hebra de atrás, tomamos la lazada y hacemos un punto deslizado. En este punto vamos a poner un marcador para saber dónde va a finalizar las vueltas. Ahí. Nos vamos trabajando por cada espacio un punto deslizado así. No tan sueltos, no tan apretados. Hacemos acá y acá vamos a repetir lo mismo que hicimos en el otro lado. Entonces tomamos acá, le damos altura y hacemos el punto bajo. Ahora vamos a tomar acá y seguimos trabajando un punto deslizado por cada espacio hasta que lleguemos acá al final. Ya estoy en esta parte. Ahora vamos a hacer este y este. Ahí finalizamos la vuelta de puntos deslizados. Vamos a quitar el marcador, vamos a hacer un punto deslizado y ahí mismo vamos a poner nuevamente el marcador porque ahí sabemos dónde inicia la siguiente vuelta. Listo. Ahora vamos a hacer una vuelta completa de puntos deslizados, o sea, otra vuelta, trabajando siempre por esta hebra de atrás. No tan sueltos, no tan apretados. Y damos la vuelta completa hasta llegar nuevamente a este extremo. Estoy llegando al final de la segunda vuelta de puntos deslizados. Acá la termino. Y vamos a retirar el marcador para hacer el primero de la siguiente vuelta. Entonces hacemos el primero. Ahí mismo volvemos a poner el marcador. Siempre pongamos el marcador en el primero. Y vamos a contar con el primero 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a realizar lo de la asa, que son 13 cadenitas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenitas. Terminadas las 13 cadenitas vamos a contar 10 espacios. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 espacios. O sea que al número 11 volvemos a hacer la unión. Igualmente con un punto deslizado. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer 6 de para acá. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Realizamos las 13 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Ya me iba a pasar 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá es el número 10, acá sería la unión. Entonces, 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Así entonces ya tenemos lo que es la parte de las asas. Y si se dieron cuenta, fueron 6 acá, 6 acá, 6 acá. Dejamos siempre el espacio de los 10 en cada extremo y 6 a este lado. Vamos a retirar el marcador. Realizamos el primer punto de la siguiente vuelta. Así. Ponemos el marcador nuevamente. Y miren cómo nos está quedando. Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a trabajar 2 vueltas completas de puntos deslizados y seguimos entonces. Llegamos a la parte de las asas igual. Miren, tomamos acá esta hebra, así. No tan apretados los puntos deslizados. Por cada uno vamos a trabajar un punto deslizado. Así. Así. Ahí ya terminé lo que es la asa. Y continuamos entonces. Continuamos entonces dando la vuelta completa. Acá volvemos a hacer lo mismo hasta que lleguemos a este extremo. Y así, cuando ya lleguemos a este extremo, damos la segunda vuelta igual, tal cual. Voy a llegar acá donde están las asas para que vean que estamos haciendo lo mismo. No cambia absolutamente nada. Solo trabajaremos punto deslizado. Y ya estoy acá en las asas. Sigo trabajando lo mismo. Puntos deslizados. Y listo. Acá finalizamos y damos otra vuelta más hasta que lleguemos. Acá estoy finalizando ya la segunda vuelta que pasamos por las asas. Miren, así ya me está quedando. Así me queda por este lado. Y vamos a hacer una tercera, pero esta va a ser diferente. Entonces, retiramos el marcador. Realizamos el primer punto. Ahí. Nuevamente ponemos el marcador. Y contando el de marcador hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a trabajar así. Miren. Vamos a esta primera parte. Así. Tomamos la lazada y realizamos un punto. Esto va sobre la asa. Entonces serían 13 porque hicimos 13 cadenitas. Entonces 1. Pasamos derecho así. Mire, tomando así la parte de abajo. Tomamos la lazada, pasamos hacia adelante y realizamos el punto bajo. Nuevamente. Ahí llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 y hacemos el número 13 y 13. Ahora contamos 1, seguimos trabajando deslizados, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos los 6 de este lado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Empezamos entonces con la asa y hacemos tomando esta con esta de acá. Y ahora sí, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos lo que nos falta, que hasta que completemos las 13. Acá estoy finalizando la número 13. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5, iniciamos acá. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y para hacer el cesto tenemos que cortar la hebra así. Entonces vamos a retirar el marcador, sacamos la hebra acá con cuidado, dejamos este espacio donde va el 6, ingresamos así la lazada, vamos adentro, pasamos por este murito, la hebra así derecho y cerramos. Organizamos bien esta, eso, y así tenemos ya el cierre. Ahora esta hebra la vamos a ocultar de ahí para abajo y vamos a organizar bien esta. Y miren qué hermoso nos ha quedado este bolsito. Falta ponerle un adornito. Si ustedes quieren, acá le pueden poner un broche imán para que quede sellado. Si no, ya lo pueden dejar así porque lo vamos a llevar de mano. Entonces, de realizarle un adorno, y yo tengo acá lo que son 6 tiritas, 3, 4, 5, 6 de 26 centímetros, pero lo podemos dejar más pequeños. Entonces, las tengo acá dobladitas. Tengo acá una campanita y voy a ingresarlas dentro de la campanita. Así, le doy vueltica. Así. Ahora las dividimos y con una palita vamos a ingresar lo que nos falta. Listo. Así. Le ponemos los tornillitos con un destornillador. Así, y así tal cual vamos a poner el otro. Así. Hasta que lo apretemos bien. Ahora que lo tenemos bien asegurado, vamos a cortar qué tan largo lo queremos. No lo queremos tan largo.
así. Traemos una argolla mosquetón de 2,5 centímetros. La ingresamos ahí y esto nos queda así. Así que ahora traemos nuestro bolso. Yo le puse un broche imán de costura. Ya les he explicado en otros tutoriales cómo ponerlo. En su interior, él es bastante amplio. Es un bolso liviano, quedó pesando 580 gramos. Ahora vamos a ponerle la argolla mosquetón en este lado. O si no, lo podemos retirar de ahí y ponerlo aquí. Así. Y miren, queda súper bonito ese adorno. Es un bolso bastante amplio, es súper liviano, está muy bien estructurado, es delicado, es un bolso que está en tendencia ahorita. Así que espero se animen a tejerlo, que este video tutorial sea de gran ayuda y les guste. Vamos a tomar las medidas entonces. Esto de ancho de extremo a extremo me quedó de 21 centímetros, de alto me quedó de 18 centímetros y de alto hasta la asa me quedó de 21 centímetros. Su lateral me quedó de 13 centímetros. Esta parte de alto me quedó de 17 centímetros. Así que bueno, no siendo más, nos vemos en un próximo proyecto. Así que espero se animen a tejerlo.